Exacto, sí, sí. Entonces, como ya empezó el cambio, ya se ha todo. Bueno, pues bienvenidos al curso de psicoterapia cabalística. Vosotros sois el grupo 13. Sí, ¿Sí? a mí me encanta. No 12 más 1, 13. Y nosotros los cabalistas ya sabéis que trabajamos entre otras cosas con la numerología. Aquí vamos a ver un tipo de numerología adaptada al proyecto que nosotros hacemos. Es una adaptación de la numerología pitagórica y el 13 es un número muy especial. ¿Sí? Fijaros que en general todo el mundo le tiene mucho miedo al número 13. ¿Sí? Hay mucha rollo popular acerca del peligro del número 13, pero eso es en realidad una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el darnos cuenta o el discernir qué cosas son las que realmente nos están quitando poder y qué cosas tenemos que recuperar para volver a recuperar nuestro propio poder. Y precisamente no creo que sea coincidencia que vosotros seáis el número 13. Yo siempre creo que todo tiene evidentemente una causa, un porqué, una coincidencia. Y el número 13 yo lo tengo bautizado como el número de la resurrección. ¿Sí? Porque es el número de la muerte, ¿sí? Y por eso lo tenemos miedo y por eso en el imaginario popular hay ese miedo, porque hay un miedo generalizado a la muerte. Pero la muerte es resurrección, no existe la muerte como tal. La muerte es un proceso, un cambio, una transformación, una alquimia. Y fijaros que este curso se llama Psicoterapia Cabalística, la alquimia del alma. Con lo cual, evidentemente, si este grupo, estos y los de casa, estamos trabajando con el número 13, diríamos que nuestra energía, la energía que vamos a trabajar aquí, yo incluido, es un cambio, una transformación profunda, una muerte y una resurrección. ¿Sí? Un antes y un después. A saber qué es lo que nuestras almas quieren de nosotros, a saber por qué nos han unido aquí, porque nos han juntado este grupo, porque cada grupo tiene su energía, tiene su forma, su idiosincrasia, su luz, su manera. Los del anterior eran el 12, que es la fe, el trabajo con la fe. Y aquí venimos a hacer un cambio, una transformación, una muerte, que al final es lo que propone cualquier camino espiritual. ¿Sí? Cualquier camino espiritual propone una transformación, una alquimia, un despertar, un cambio. ¿Pero un cambio a qué? ¿Sí? Porque diríamos que si yo tengo que hacer un cambio para transformarme en algo que suponga un dogma o que suponga una creencia externa a mí, eso puede confrontarse con determinados estados de conciencia, con determinados conflictos que a mí me puede generar. Es decir, creer en algo externo que no esté en consonancia con mi certeza interna me puede llevar a un conflicto. ¿Sí? Por eso la Cábala nos va a llevar por un camino diferente, nos va a llevar por un camino nuevo, nos va a llevar por un camino sorprendente, yo creo. Es apasionante, es decir, creo que todo lo que tiene que ver con la Cábala se está poniendo mucho de moda, se está saliendo en muchos medios, Aquí vamos a trabajar la Cábala de una manera un poquito diferente a cómo se trabaja en otros sitios, porque lo que vamos a ver aquí es una aplicación de la Cábala. ¿Sí? Vamos a ver un trabajo de Cábala aplicada, por eso se llama psicoterapia cabalística, pero sin renunciar a todo el poder alquímico y a todo el poder de transformación que la Cábala nos trae. Para eso, en este primer módulo vamos a tratar de poner o asentar las bases, ¿sí?, de lo que es Cábala, para que también podamos nosotros empezar a tener una relación de menos a más. ¿Sí? Porque esto de la Cábala, supongo que alguno habrá ido a una librería, le habrá traído un libro de Cábala, habrá cogido el susodicho libro, habrá abierto el libro y habrá dicho: qué interesante, pero no entiendo absolutamente nada. Hay un montón de letras que no entiendo, que son las letras hebreas. Hay un montón de... Y si uno intenta leer una de esas páginas de esos libros, a lo mejor se te irá 20 minutos y no ha entendido absolutamente nada, ¿no? Entonces hay mucha gente que se siente muy atraída por la Cábala, pero tiene al mismo tiempo un problema a la hora de acceder a la Cábala, porque la Cábala no está hecha, por lo menos en muchos sitios, para que todo el mundo pueda acceder a ella y sobre todo para que pueda acceder al espíritu profundo de lo que la Cábala nos quiere transmitir en estos tiempos. ¿Sí?
Y como yo soy una persona que me gusta desmenuzarlo todo y me gusta entenderlo todo y me gusta para poderme yo lo explicar a mí, pues resulta que al final ese desmenuzamiento ha dado que podamos crear este curso y que podamos acercar la cábala al común de los mortales, ¿sí? Es decir, que la cábala realmente es algo que tiene que ver con el mundo de las certezas internas, que tiene que ver con el mundo de las intuiciones internas y que tiene que ver con el mundo de la revelación, ¿sí? De hecho, la palabra cábala, es decir, nosotros, fijaros que aquí estoy utilizando la palabra española, cábala, ¿eh? Es una transliteración al español, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos que utilizar o escribir las cosas en nuestro idioma, pero la palabra hebrea original viene de una palabra hebrea que se llama Kabbalah, ¿sí? Nosotros podríamos escribirlo con H final o con acento en la A, pero lo esencial es entender que la palabra Kabbalah, una de sus acepciones es revelación, ¿sí? Significa revelación. Y por tanto, todo lo que tiene que ver con la Cábala va a suponer que en cada uno de vosotros se tiene que producir algo, que yo llamo alquimia, es bastante acertada la palabra, que os lleve a experimentar un estado de revelación, ¿sí? Un estado de certeza interna, un estado de revelación, un estado de despertar interno, un estado de conciencia interna. Antes no he podido evitar, cuando estaba allí preparando el vídeo y tal, hoy creo que eras tú, o tú, no me acuerdo, que decíais que habíais visto algún vídeo en el que se decía que, decías tú, que realmente la cábala, o el conocimiento de la cábala es algo que todos llevamos dentro. ¿Sí? Muy acertado. ¿Ves? Eso nada ocurre porque sí, ¿no? Es un conocimiento que todos llevamos dentro y que realmente, a esto lo añado yo, que no creo que lo hayas dicho tú, realmente nadie nos puede enseñar nada, sino que podemos beber de determinadas fuentes para redespertar algo que nosotros ya llevamos dentro, ¿sí? Es decir, trabajamos con determinados profesores o determinados cursos o determinados libros o determinadas técnicas que nos permiten despertar algo que ya llevamos dentro y que realmente nadie nos puede enseñar nada. Y eso es algo que me interesa mucho explicar desde el principio, porque realmente yo os voy a explicar cómo he llegado a desarrollar este curso y por qué he desarrollado este curso, pero deciros que yo no os puedo enseñar nada, ¿sí? Que aquí lo único que voy a hacer es llevaros en un viaje, voy a tratar con la ayuda de lo divino, ¿sí? De llevaros a hacer un viaje para que vosotros recordéis algo que vosotros ya lleváis, ¿sí? Es decir, cada uno de vosotros, toda la información que vais a recibir aquí ya está contenida en vosotros como potencial. Entonces, ningún verdadero maestro que se precie en llamarse mínimamente profesor o maestro puede deciros que os va a enseñar algo. Es decir, que realmente lo que va a hacer es despertar en vosotros vuestra propia sabiduría, ¿sí? Y vuestro propio conocimiento. Luego al final podemos ponerle diferentes nombres, cada cultura, cada religión, cada filosofía pone diferentes nombres a las mismas cosas, ¿sí? Pero al final lo que nosotros llevamos dentro tiene un significado para nosotros y ese al final es un poco el sentido básico, profundo que nos quiere aportar la Cábala, ¿sí? Bien, entonces decía que sois el número 13, todo tiene un porqué, escuela de Cábala está en un edificio que es el número 22, ¿sí? Casualidad, el 22 es un número que tiene mucho que ver con la Cábala, ¿sí? Porque hablamos de 22 senderos, que son estos senderitos que hay entre cada una de estas bolitas que veis aquí, que se llaman Sefirot, ¿eh? Y no es casualidad que estemos en un 22, pero tampoco es casualidad que vosotros seáis el número 13. Por tanto, realmente yo siento que nuestras almas aquí quieren hacer una muerte, una transformación, un antes y un después y una resurrección. Yo os he dicho que para mí el número 13 es el número de la resurrección. No lo veo como el número de la muerte porque el número de la muerte no existe, la muerte no existe. Por tanto, resurrección significa nacer a una nueva vida, ¿sí? Y la Cábala en esencia, y vosotros como grupo,
nos dice la Cábala, ¿sí? Me dice mi intuición, mi certeza, que cada uno de vosotros en determinados aspectos de vuestra vida estáis queriendo, deseando, necesitando, la palabra es difícil poner, una resurrección, algo nuevo, un cambio. ¿Sí? Por eso estamos aquí. Parece ser, ¿no? Bien. Vamos a ver, me gustaría, si os parece bien, que cada uno se presentara, ¿sí? Dijera su nombre, su profesión, qué es lo que le ha traído hasta aquí, y después yo también me presentaré y explicaré un poco mi historia y por qué hemos llegado aquí, y así nos vamos conociendo un poquito más. ¿Os parece? Pues soy Aurora, vengo de... no sé de dónde vengo. ¿No sabes de dónde vienes? Es que llevo 1 año y medio con la maleta en el coche. Ahí va. Entonces, yo soy de Zaragoza, trabajo en Huesca, abrí un negocio allí hace 1 año y medio, pero vivo en Soria. Entonces me pego la vida por ahí. Y soy comercial. ¿Y ¿Qué me ha vendes? traído aquí? ¿Qué vendes? Pues hombre, desde que tengo el taller, yo abrí un taller, cambio de lunas, de camiones, tractores, coches. ¿Tractores? Coches, sí. Qué bueno. Sí, abrí un negocio con mi hijo y entonces yo hago toda la labor comercial Qué bueno. y cambio lunas cuando me toca. ¿Y qué es lo que te ha traído a hacer un curso de Cábala? Pues no sé, yo vi la información, la pedí, hablé con Ana y sentí que esto era ya lo que tenía que hacer. ¿Ana de Vigo? Sí. Muy bien. Que esta se ha muerto su abuela, me parece. Y No, entonces no es Ana de Vigo, es otra Ana. Sí, sí, sí. Ana de Madrid. O sea, Ana de Madrid la tengo yo, Ana Curso de Madrid la tengo puesta. Muy bien. Y entonces, pues nada, yo comparé un poco con todo lo que llevo, los 4 años que llevo dando vueltas, y dije que ya me metí algo que tenía que ir directa. Al cambio, o sea, al cambio. Genial. Al renacer, se le puede decir así. ¿Gloria? Aurora. Aurora. Vale, yo soy muy malo para los nombres, ¿eh? Me vais igual. a perdonar, me ¿eh? han puesto 20.000 nombres, con lo cual- Hoy me vais a decir vuestros nombres y el próximo día ya ni me acordaré. Intento hacer un esfuerzo. Un papelito. Aurora. Vale, Aurora. Encantado. Pues yo soy María Cristina. Sí. He sido terapeuta, aunque es una cosa integrada ya en uno. Trabajo con manualidades porque me gusta ser muy creativa y me gusta demostrar quizá lo que de otra manera no sé demostrar. Quizá de alguna manera lo que yo, ¿qué? Lo que no sé demostrar. O sea, que a través de la creatividad, de alguna manera, buscas la manera de mostrarte. Eso es. Ah, vale. Muy bien. Porque llevo toda esta vida pues intentando ubicarme y no lo consigo, o creo que lo consigo, pero luego vuelvo. Y entonces yo también llegó un momento que ya estaba cansada, después incluso de hacer el estudio contigo en mayo. Para mí fue un antes y un después porque me ayudó a realmente empezar a tener responsabilidad conmigo misma, Sí. pero también ya decir, aquí tengo ya que dar un salto, tengo que confiar y llegó el momento de la verdad, es decir, y a mí además la cábala, la numerología, la astrología son 2 puntos que a mí siempre me han llamado muchísimo la atención. Entonces, como sé que es una cosa que yo ya he conocido de antes, por lo que sea tengo que recordar para dar ese salto o ese proceso. Yo entiendo como que ahora es una segunda etapa en mi vida en la que tengo que dar todo de mí. Genial. Aparte que ya me daba la sensación de que estaba perdiendo el tiempo. Es decir, como alma, si yo vengo a hacer una misión o a encontrar un propósito de vida, yo quiero saber cuál es ese propósito de vida. Claro que sí. Porque yo en las casualidades nunca he creído y entonces llega el momento de decir, bueno, pues yo tengo que dar este salto y tengo que seguir. Y ahí estoy. Pues bienvenida. Repíteme tu nombre otra vez. María Cristina. Aurora, María Cristina. Isabel. Pues nada, yo he venido aquí, os conozco desde hace 1 mes y medio, no había oído nunca hablar de cábala. Y bueno, buscando respuestas a la muerte de un familiar que ha sido hace 2 meses,
porque me quería volver loca. Lo vi en Facebook y dije, pues quiero información, quiero saber qué hacemos aquí, porque yo quiero saber dónde está él ahora mismo. Entonces, no puedo decir nada más. Aquí estoy. Muy bien, pues Isabel, bienvenida y espero que puedas saber dónde está él y puedas responder a tus preguntas lo mejor posible. Eso espero. Eso te deseo. Ojalá. Yo soy Esther. Esther. Y bueno, yo soy técnico en cuidados de enfermería. Y efectivamente me siento identificada con el número 13. Estoy buscando mi cambio, mi transformación. Y sí, quiero hacer un cambio en mi vida radical. Llevo con la cábala solo un par de meses, haciendo meditaciones con las letras hebreas. Qué bueno. Y bueno, pues también no sé cómo contacté con vosotros, no lo sé. Y las casualidades no existen. Me llamo Ana y me dijo, es lo que necesitas para tu salto. Digo, bueno, pues ser un poquito rana y saltaré. Qué bueno. Y aquí estoy. Muy bien. Vengo desde Toledo, pero he preferido hacerlo presencial para impregnarme del ambiente hace mucho, claro. Muy bien, Esther, pues bienvenida. Muchas gracias. Buenas. Buenas. Yo soy Laura, vengo también aquí de Madrid. Me dedico a recursos humanos, que no tiene nada que ver, bueno, con mucho que ver con todo esto, con las personas y con nosotros, pero me gusta mucho hacer cursos y siempre que puedo hago cursos. He hecho kinesiología, pares, bueno, y bueno. hace como 4 o 5 años me regalaron una sesión de terapia de cábala contigo. Ah, ¿qué hicimos por teléfono o...? No. Ah, presencial. Presencial. Pasa tanta gente que fíjate. Y ahí, ¿no? Pues ya quería... Esto me llamaba. ¿Hace cuánto tiempo? Pues como 4 o 5 años. Ah, claro, ¿cómo me voy a acordar? 4 o 5 años es mucho. Es mucho, ¿no? Sí. Y que me lo regaló por mi cumpleaños una amiga, Ah, Inmaculada, que creo que bueno, ha hecho más cosas con... ah, Inma. Inmaculada. Sí, Inma, se llama Inma. Inma, sí, rubia, unos 50, 60, sí, Sí. vale, ya sé. Sí. Y luego, pues bueno, llevo como 3 años, 2 o 3 años queriendo hacer este curso, que no he podido por otras cosas, pero bueno, he hecho alguno con Yolanda, de Ángeles y demás, y con muchas ganas, muchas expectativas. Muy bien, pues bienvenida. Gracias. Espero que se cumplan tus expectativas. Bueno, a ver si lo resumo, que no me enrollé. A ver, me llamo Rosa, vengo de Alicante. ¿El por qué estoy aquí? Muy sencillo. He tenido una muerte, he tenido una resurrección, sé qué ser soy, he investigado muchas cosas, etcétera. Yo sé que aquí me va a cambiar la vida. Me va a ayudar a terminar de sacar más todavía porque no... Responsabilidad. Y también fue porque en noviembre del año pasado, el 25, el 26 de madrugada, fue el día más más desgraciado y el día más afortunado. Ya. Fue bueno, la muerte no, porque yo no, Ya. la muerte no existe. Fue la despedida de mi madre, que marchó para el hogar. Y a la vez fue mi despertar dulce y a la vez amargo. Y hasta entonces no he parado. Hola, ¿qué tal? Seguiré por eso. Toma ese. Y bueno, y sé que aquí voy a evolucionar un montón. Y por eso he querido estar aquí en presencia porque por internet no me... A no ser que me surja algún problema, pero quiero estar aquí. Aunque tenga que hacer kilómetros, no importa. Genial. Pues bienvenida, recuérdame tu nombre otra vez. Rosa. Rosa. Vale, Rosa, pues bienvenida. Bueno, yo soy Liliana, vivo en Palma de Mallorca, soy psicóloga, desde que vivo aquí en España soy argentina y me dedico a mi profesión. Y los motivos, yo tampoco había escuchado hablar del cábala como un concepto terapéutico o psicoterapéutico. ¿Sí?
sino más que nada con estas cosas un poco esotéricas y con la fantasía de que el esoterismo, y bueno, por falta de información, uno a veces destierra lo que, y viene de alguna manera empujándolo a uno a que se interiorice más, ¿no? Por cuestiones personales, yo diría una crisis existencial en estos últimos 2 años. Estoy buscando algo que me conecte mucho más con lo espiritual, tanto porque lo necesito yo a nivel personal y porque trabajo con personas que necesitan que yo esté también en otras frecuencias. Y bueno, he hecho distintas actividades y cursos y yoga y mucho del mundo zen, y ahora el año pasado hice un curso completo de mindfulness y lo practico. Mundo Esenia, has dicho. Mundo Esenia. Ah, mindfulness. Perdón. También lo practico, también doy algunas sesiones de mindfulness, pero bueno, más que nada porque busco un cambio dentro mío muy profundo y bueno, esto me llegó por Facebook, un poco como a ella, y empecé a ver videos también en YouTube y distintas, bueno, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué justo llega ahora mi vida esta, no? Bueno. Yo tampoco no creo en las casualidades. Muy bien. Y bueno, vengo con ilusión y también un poco como decía, no creo que esto es algo que hay que vivirlo y no es lo mismo a través de internet, por eso me merece la pena el esfuerzo, porque creo que es nuevo, hay que vivenciarlo. Recuérdame otra vez tu nombre. Liliana. Liliana. No, no es muy difícil. Bienvenida, Liliana. Gracias. Bienvenida. Pues hola, mi nombre es Susana. Ajá. Yo también estoy sufriendo un poco una muerte de mi vida pasada. Ostras, fíjate, 13, ya van 3. He estado viviendo los últimos 25 años de mi vida en Canarias, en Lanzarote, y allí tenía un centro de terapias alternativas en un hotel. Lo tuve como unos casi 10 años. Y ahora estoy aquí, viviendo una vida completamente desde cero, que también soy vasca, entonces empecé la vida en Canarias también de cero, es como una tercera oportunidad, ¿no? de conocerme y de evolucionar. Y aquí he empezado también, digamos, de cero, entonces he puesto una boutique en Pozuelo. Pégate. Pero yo, como soy terapeuta, mi vocación realmente es esa, pues ahora ya he dejado un tiempo de crear ese espacio y ahora ya me quiero dedicar, ya de hecho he empezado otra vez mis terapias. Soy terapeuta que hago una fusión de cosas que he ido aprendiendo durante a lo largo de los años. Sí. Y hace como 10 años tomé contacto con la cábala, que fue a raíz de un poco una especie de una revelación, que yo no conocía la cábala. Ajá. Y junto con otra amiga canalizamos unas esencias del árbol de la vida de la cábala, de cada século. ¿Sabes que conozco una persona que coinciden con los 72 nombres de Dios, las esencias esas? Es una esencia cada 10, entonces son 10. Es que hay otras amigas que han hecho 72 esencias a partir de los 72 nombres de Dios. Pensaba que era eso. Una de cada, conjuntamente con esta... Qué bueno, qué bueno. Tuvimos una información y fue todo con un Qué bonito. proceso de meses hasta canalizarlas, fue muy intenso. Desde entonces las estoy utilizando en las terapias y les he ido dando también a las personas para probarlas. Qué bueno. Son muy potentes, pero las tengo ahí como a la espera de que yo pudiese realizar un curso de cábala y saber para qué o por qué no sé qué significa esa información y poder compartirla con el mundo, ¿no? Qué bueno. Entonces, necesito un poquito tener un poco de orden, ¿no? de esa información. Bueno. Así que me parece muy interesante este curso. Perfecto. Primero nos vamos a desordenar un poco, ¿sí? Y luego nos volveremos a ordenar, ¿eh? Pero bueno, bienvenida, bienvenida. Bueno, me llamo Jean-François, soy francés, pero vivo en España. Jean-François. Vivo en Sevilla, vivo 25 años en Sevilla y entonces vengo especialmente desde Sevilla también para el curso. Resumiendo, a lo largo de mi camino he sido llevado a
profundizar, reconocer y profundizar mis raíces como judío que soy. Y me metí en el hebreo y me metí en la Kabbalah, y es mi vida, es mi pasión. Y me metí ahí desde un ángulo, como tú lo decías, el mismo ángulo, y es difícil en el mundo judío meterse en ese ángulo de resonancia interna, de buscar el camino de intuición mística, no el camino de conocimiento intelectual, pero algo mucho más profundo. Pero a mí me falta algo esencial. Para lo que es lo que aprenderemos, la triada superior, nosotros somos infinitos, podemos meditar, hablar, reflexionar, y es mi pasión, que terminar, formar en mi pasión, y hacer mi pasión durante toda mi vida. Pero a nivel emocional, a nivel del camino emocional de transformación, falta algo, y creo que ese algo lo tiene la Kabbalah cristiana. Entonces hay que abrirse, es una cuestión de apertura total, que es fundamental, y abrirse a ese conocimiento y a esa transformación, porque esa transformación los intelectuales judíos no la tienen, entonces es fundamental, ¿no? Y eso creo que me llevará poco a poco a un lugar, a un punto que ignoro o no he llegado todavía, que es un punto intermediario entre ese mundo judío y ese mundo cristiano. Hay un punto a donde voy, pero no sé dónde está, no sé cómo lo voy a encontrar, pero ese punto es mi lugar. Y es mi lugar también de karma, porque hay unos conocimientos ahí que se han perdido a lo largo de la historia, y participé de cierta manera a esa pérdida, y lo tengo que encontrar de nuevo. Es un tema mío, un tikkun muy profundo. Bueno. Y tengo una enfermedad muy seria, y sé que la enfermedad no la voy a solucionar mientras no la encuentre, además. Así es un poco mi proyección. Y lo que quiero decir es que no hay Kabbalah o Kabbalah, ni curso de Kabbalah sin un linaje energético y sin una conexión y una inducción energética muy potente. Y yo no sé ese curso de dónde viene, de dónde proviene, no sé de qué escuela, no sé de qué linaje, pero la conexión es fuertísima. Y en una semana totalmente dando. Como tengo ese contacto con la Kabbalah judía, me da la posibilidad de cierta manera de medir ese flujo, esa fuerza que hay ahí, ese linaje también, que ignoro cuál es, pero no importa, pero está totalmente, y confío totalmente en esa fuerza, en ese flujo, y me dejo llevar. ¡Wow! ¡Qué interesante, qué interesante! Muy bonito lo de la conexión judío-cristiana, que es un poco lo que me gusta aportar también en este proyecto. Pero claro, sabes que tenemos que exorcizar un poco el concepto de Cristo, lo tendremos que trabajar, lo tendremos que limpiar, lo tendremos que aclarar, volver a limpiar, para sacar la esencia de lo que significa el concepto de crístico, ¿sí? Y me encanta tu visión, tu forma de verlo, y bueno, pues vamos a ver ese linaje, cómo se manifiesta, cómo se abre, y eso que buscas, probablemente dices, no sé cómo lo voy a encontrar, probablemente te encontrará ello a ti, que va a ser lo más bonito, ¿no? Y que va a hacer como a su ritmo y en su justa medida. Así que nada, Gianfrancesco, encantado de que estés aquí, ¿eh? Lecturas que no tienen nada que ver con el tema, empecé a descubrir ciertos pequeños libros, empecé a leerlos todo de forma autodidacta, me empezó a enganchar, y hasta hoy. En ese proceso hice en este mismo año un curso maravilloso en este mismo centro con Rosa Gómez, que es el de los Nombres de Dios, y previamente había sido alumno conocí también por casualidades de la vida
a Jaime Villarrubia. Fíjate. Fui con él a algunas clases y luego ya en su casa, ya las clases eran solo en su casa, pero fueron pocas. Y bueno, ahí sigo. Básicamente trabajo sobre todo la geometría, en muchísimos, de forma muy amplia, pero todo en casa y en muy pocos ratos libres. Y tampoco, no sé si será casualidad o no, la vida me ha llevado a uno de los puntos más cabalísticos de España, que es Toledo también. Sí, fíjate. Sí, sí. Y ya lo vivo allí, no en Toledo capital. ¿Vives en Toledo? Ah. No en Toledo capital, pero bueno, en una zona. Ajá. Y además es la única zona de España que tiene pueblos que empiezan por la letra Y, que es, digamos, la letra que nosotros, en el alfabeto latino, simboliza la yo judía. Lleves, ¿no? Yo vivo en Yeles. En Yeles. Está al lado de Illescas. Ah, y Illescas. Illescas es el pueblo de referencia de Sí, la sí, zona, sí, Yeles sí. es como un barrio. Sí. Pero, y aquí pues a seguir aprendiendo. Yo cuando me quiero reciclar y quiero reencontrar muchísimas cosas internas, me voy a Toledo, me doy una vuelta, me pierdo, o sea, el Toledo murallado, me pierdo, o sea, sin rumbo, sin pensar dónde voy, sin tiempo, y es una maravilla. Y siempre acabo encontrando cosas totalmente inesperadas, mágicas y nuevas. O sea que Toledo es una maravilla. Yo no sé qué fuerzas hay ahí, qué puntos energéticos hay ahí, pero desde luego es un sitio para recargarse. Yo llego ahí y es como si estuviera en casa. Es como, se me quita todo, estoy tranquilo, relajado, sereno, una maravilla. En este mundo del que hablamos, Toledo y Gerona son los dos puntos más calientes de... Y Jaén. ¿Jaén? ¿Sí? Ah, fíjate, no conocía. Hay muchos. Yo digo que creo que Toledo y Gerona son los dos que más energía guardan, de generaciones, de ancestros, por supuesto. de lo que hay pasando por ahí. Gerona no lo conozco, solamente lo he visto en fotos, pero lo que he visto me ha llamado mucho la atención. Óscar, pues bienvenido, y bueno, pues nada, vamos a ver qué descubrimos. Hola, soy Maribel, ante todo disculpa. Tranquila, si saltan 6 personas, no sé, supongo que irán llegando. Una no va a venir seguro. Sí, una sé que no va a venir, sí. Yo también, como él, vengo de Sevilla, vengo de la Atocha ahora. Sí. Soy terapeuta de Reiki, también canalizo aparte. Y a mí no me llegó de casualidad, yo estaba buscando un curso, empecé a ver numerología y necesitaba, se ve que numerología como que me quedaba, como que no coincidía o no me quedaba corta. Sí. No sé nada de numerología, soy solamente de leer y que me encanta. Y creo que me vendría muy bien para lo que yo hago, para lo que trabajo. Seguro que sí. Así que estoy entusiasmada. Pues nada, bienvenida. Recuérdame otra vez tu nombre. Maribel. Si tuviese que repetirlos todos, no sé si sabría. Bueno, sí. Algunos me acuerdo. Bueno, pues me presento yo, mi nombre es Francisco Pallarés y llevo en la búsqueda espiritual yo creo que desde que nací, porque yo no nací en una familia en donde mis abuelas, mis tíos, toda mi familia ya tenían práctica espiritual, ya se dedicaban a la vida espiritual, trabajaban más que nada a nivel espiritista, llevando seres del bajo astral a la luz, y tenían luego una medium. Claro, estamos hablando de los años 40-50, que estas cosas se tenían que hacer muy en secreto, pero fijaros un poquito el linaje, ¿no?, donde mi alma eligió nacer, y durante 40 años dentro de mi familia había 7 mujeres que de alguna manera se reunían de otras vidas, que hacían un trabajo espiritual de diversos tipos, entre ellos pues seres que estaban un poco en el bajo astral, pasarlos a la luz y otras muchas cosas. Con lo cual yo nazco y vivo y crezco con una madre que se siente llamada a sentarse cada día en los pies de mi cama a explicarme absolutamente todo lo que tiene que ver con el despertar espiritual, con la vida al más allá, con que somos almas, que transmigramos, que venimos, que vamos, etcétera, y todo lo que los, vamos a decir, hermanos mayores, espíritus o seres que pasaban por esas reuniones nos iban manifestando a lo largo de muchos años. O sea, con lo cual diríamos que ya vengo ya mi alma viene con una idea de trabajar a ese nivel, y después pues personalmente 25 años con una búsqueda espiritual a muchos niveles,
y con muchos maestros que han ido pasando en mi vida, pero bueno, pues en un momento dado, cuando yo empiezo mi búsqueda personal, porque aunque tú tengas un bagaje y lo vivas desde casa y ya de alguna manera es como que lo has mamado, lo has vivido y ya para ti no suena nada absolutamente raro, uno tiene su propio momento en el que empieza a buscar, y yo empiezo a buscar porque realmente me encuentro en una situación emocional, sí, me siento muy perdido, o sea, por supuesto sin nada de fe, por supuesto en un estado absolutamente desarmonizado, desequilibrado, muy perdido, muy angustiado, con muchísimos miedos, con muchísimos complejos, con muchísimas situaciones que me sobrepasaban, y entonces por eso empecé a buscar espiritualmente. Empecé a buscar espiritualmente porque necesitaba encontrar respuesta a todas esas situaciones que me estaban pasando a nivel emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estuve 10 años haciendo todo tipo de cursos, practicando todo tipo de técnicas con diferentes caminos y diferentes maestros, y os puedo decir que todo eso que yo practiqué, que yo viví, me ayudó, evidentemente, todo lo que hacemos nos ayuda, todo lo que hacemos nos permite crecer, despertar, pero pasados 10 años tuve otra crisis en la que me di cuenta de que había utilizado toda esa búsqueda y todas esas prácticas y todos esos cursos como una forma de evasión, ¿sí? Como una forma de evasión de mí mismo. No comprendí que todo lo que tiene que ver con un trabajo interno o con un trabajo espiritual nos tiene que llevar a hacer un trabajo personal, ¿sí? Un trabajo real, un trabajo de transformación. Y entonces es como muy fácil caer en la práctica o caer en, pues eso, en la búsqueda del maestro, o caer o estar dentro de un grupo espiritual para un poco evadirse de los propios problemas, de los propios procesos, y entonces caí en una nueva crisis en la que me di cuenta que después de 10 años, en los temas esenciales que provocaban mi sufrimiento, seguía exactamente igual, ¿sí? Y que tenía determinados procesos personales que me seguían llevando a un estado de infelicidad, a un estado de sufrimiento, a un estado de insatisfacción vital, cosas que me hacían sufrir realmente. Y digo, ostras, si yo llevo tanto tiempo haciendo todas estas prácticas espirituales, que nos íbamos a hacer unos retiros donde nos tirábamos 15 días meditando, donde practicábamos un montón de mantras y un montón de cosas, pero al final yo sigo estando exactamente, o en lo esencial, sigo estando bloqueado. ¿Para qué me ha servido a mí todo esto? ¿Sí? Cuando estaba justamente en ese punto, en ese estado de ansiedad o de angustia vital, entonces apareció, como no, como tiene que ser, apareció la Cábala en mi vida, ¿sí? Apareció esto que yo os voy a transmitir a vosotros a través de mi maestro de Cábala, que por cierto recientemente ha fallecido, y pues en cuestión de 3 o 4 meses, es decir, empecé a hacer la formación, empecé a trabajar o a practicar lo que la psicoterapia me ofrecía, y en cuestión de muy poco tiempo yo tuve un cambio espectacular, que tuve una transformación absoluta, tan grande, tan maravillosa y tan plena y tan potente, que a los 5 meses no solo era el alumno más aventajado de clase, sino que ya discutía con mi profesor sobre cosas o conceptos o determinadas cosas que no me parecían las más correctas o las más, vamos a decir, lógicas, ¿no? Es decir, que de alguna manera la cábala me enganchó, y está claro que conecté o redesperté cosas que traía de vidas pasadas, y por supuesto empecé a comprender que la cábala, o que lo que me daba este camino, este trabajo psicoterapéutico, era entender que todos los aspectos de sufrimiento que nosotros vivimos, o sea, todos los estados de sufrimiento, todas nuestras neurosis, en realidad tienen que ver con nuestro plan de vida, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Es que no hay ninguna situación, por ejemplo, una persona que es muy insegura, una persona que es muy mental, una persona que tiene muchos complejos, una persona que tiene procesos de baja autoestima, etcétera, 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 todo eso obedece a un diseño de nuestro plan de alma. Entonces me empecé a dar cuenta que realmente un trabajo de psicoterapia transpersonal nos tiene que llevar a ese estado de liberación.
Y entonces esta cábala, precisamente, o esta enseñanza que recibí de mi maestro, que es pura cábala, ya lo veréis, que es en esencia todo lo que vamos a trabajar, vamos a moverlo a través de la energía de la cábala, ¿sí? Pero vamos a hacer un trabajo transpersonal. O sea, lo que me dio la formación realmente es darme cuenta de que todos los aspectos de mis propios procesos neuróticos formaban parte de mis aprendizajes y que detrás de esas situaciones había temas que tenía que descubrir. Y no me di cuenta, además, de que todos los aspectos que nos llevan al sufrimiento son los motores que nos están impulsando en hacernos preguntas de calidad. ¿Sí? La primera pregunta de calidad que nos hacemos cuando estamos en un estado de sufrimiento, un estado de miedo, un estado de inseguridad, es ¿qué me pasa? ¿Sí? Si no respondemos a esa pregunta y buscamos una evasión, sea la que sea, me da igual si es espiritual o no es espiritual, evasiones hay de muchos tipos, está, pues es eso, las drogas, la comida, el sexo, etcétera, 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 pero también está la espiritual, es decir, en buscar aspectos o grupos o caminos o cursos o cosas que al final nos llevan a una disociación de nosotros mismos, que al final es bastante doloroso. Por tanto, lo que encontré aquí es la respuesta al porqué de mi sufrimiento. Sí, ¿por qué de mis complejos? ¿Por qué de mis miedos? ¿Por qué de mis neurosis? Y entendí que todas las neurosis que nosotros tenemos forman parte de nuestro plan de alma, forman parte de nuestro plan de vida y están ahí para resolver temas que forman parte de nuestras encrucijadas kármicas. Porque todos venimos a este mundo con una. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia encrucijada kármica. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tenemos que comprender que un camino espiritual tiene sentido si nos ayuda a resolver nuestra encrucijada kármica. Un camino espiritual o un aprendizaje espiritual que nos lleva a adquirir un montón de conocimientos, pero que no nos ayuda a trabajarnos internamente y no nos ayuda a encontrar un estado de bienestar, un estado de equilibrio, un estado de armonía, un estado de paz interior, al final nos va a llevar a un problema mayor, porque tendremos un montón de conocimiento, pero no habremos encontrado ese equilibrio, esa armonía o esa liberación real que realmente nos está proponiendo nuestro plan de alma. ¿Sí? Por eso para mí, el encontrar este camino, el encontrar esta formación, fue un cambio y una transformación de la noche a la mañana. ¿Sí? El tipo de cábala que nosotros vamos a hacer es un tipo de cábala, una forma de cábala, que es una cábala, es un aspecto de cábala aplicada que vamos a llamar psicoterapia cabalística. Y la psicoterapia cabalística tiene su sentido o su forma de trabajo, porque lo que vamos a hacer es un trabajo de psicoterapia transpersonal. Es decir, hay muchos caminos para trabajar los aspectos psicológicos o para encontrar aspectos de liberación de nuestros propios miedos, de nuestros propios procesos, pero yo siento, a través de la experiencia y de todo lo que he vivido, que se quedan cortos. ¿Sí? Es decir, que no podemos encontrar la paz o el camino o el equilibrio, la armonía, si no nos damos cuenta de que tenemos que hacer un trabajo transpersonal. Es decir, hacer un trabajo en el que podemos llegar a encontrar la respuesta del por qué sufro. ¿Sí? Y del por qué estoy viviendo ese tipo de sufrimiento y no otro. A través del trabajo que vamos a hacer, vamos a trabajar una técnica por el cual trabajaremos, cada uno de vosotros trabajaréis con vuestro nombre, con vuestros apellidos y con vuestra fecha de nacimiento, y os voy a enseñar un método por el cual vais a empezar a trabajar con una serie de análisis, ¿sí? En el que vais a poder encontrar las respuestas a todas estas preguntas esenciales. ¿Sí? Es decir, a través del trabajo, de la aplicación del análisis de todos estos cálculos que vais a hacer a partir de vuestro nombre, apellidos y fecha de nacimiento, vais a encontrar la respuesta del porqué profundo de vuestros miedos, de vuestras neurosis, el tipo de neurosis exacto que cada uno de vosotros tenéis. ¿Sí?
Es decir, es muy curioso a través de una herramienta que vamos a trabajar aquí, que es la estructura energética, cómo nos vamos a dar cuenta de que cada uno de nosotros tiene una neurosis en concreto y un trabajo neurótico en concreto, dependiendo del tipo de tarea que tiene que hacer. Y os daréis cuenta de que realmente todo lo que cada uno de nuestros miedos o cada una de nuestras neurosis manifiesta exactamente la enseñanza opuesta que nuestra alma quiere manifestar en nuestra vida. Es decir, si nosotros tenemos un proceso de baja autoestima, significa que tenemos un proceso de disociación de nosotros mismos, que tenemos un proceso de separación de nuestro propio ser, de nuestra propia verdad interna. Y esa neurosis que nosotros traemos tiene como objetivo que cada uno de nosotros pueda trabajar el aspecto opuesto o el aspecto contrario, que es el autorreconocimiento, la autoaceptación, la autoestima, y por tanto también entenderemos qué significa trabajar con la autoestima. Es decir, no solo entender que tengo ese neurosis para trabajar el aspecto contrario, sino que además aprenderemos a encontrar, o la cábala nos va a explicar exactamente el camino que nosotros tenemos que recorrer para alcanzar ese estado de autoestima, entendiendo que un proceso de baja autoestima no es más que un estado disociado producido por mi encrucijada kármica, y que mi encrucijada kármica está ahí para que yo pueda evolucionar, para que yo pueda avanzar. Si yo tengo una herramienta que me permite hacer un análisis profundo y que me da las respuestas de cuál es la estructura de mi neurosis, y entender que toda esa estructura de mi neurosis forma parte de toda una serie de procesos o tareas no integradas en mi evolución, también comprenderé y también me explicará cómo yo puedo enfocarme o cómo mi alma quiere que yo me enfoque para poder resolver esa neurosis. Es decir, si la neurosis, que es el miedo, que es el dolor, que es el sufrimiento, está ahí y mi vida está condicionada por ese miedo, entonces yo no estoy teniendo una experiencia de vida agradable, no estoy teniendo una experiencia de vida armoniosa. ¿Sí? Todos queremos resolver el problema. O sea, en el fondo todos buscamos por 1000 caminos, y también en la espiritualidad, para dar respuesta al problema. ¿Sí? Estoy sufriendo. Es decir, si yo soy una persona insegura y que tengo baja autoestima, y sé cómo ha sido mi adolescencia, sé cómo ha sido mi juventud, sé cómo está siendo mi vida de adulto, condicionada por esas neurosis y condicionada por esos miedos, por esas inseguridades, y sé el nivel de sufrimiento que eso me ha aportado, y la cantidad de oportunidades que he dejado escapar o que no he sabido tomar precisamente por esos miedos y por esas inseguridades, y yo creo que cada uno de nosotros se siente identificado con esto, en mayor o menor medida. También entenderemos la importancia que tiene hacer un trabajo transpersonal profundo. Es decir, hacer un trabajo que realmente nos lleve a dar respuestas verdaderas y efectivas a esos temas y a esos estados de sufrimiento. Porque si no, hacer un camino espiritual no me sirve de nada. ¿Sí? Hago un camino espiritual, y aquí habría que definir lo que es hacer un camino espiritual, pero hacer un camino espiritual... Hablo con estas palabras para que nos podamos entender, pero para mí espíritu es todo. Espíritu es todo. Espíritu es materia, materia es espíritu, como veremos y iremos explicando. Por tanto, decir que hacemos un camino espiritual, para mí es, y yo quiero aquí empezar a ordenar muchos conceptos, para mí es algo erróneo. La vida propia de cada uno, sin tener una religión, sin dogma, sin seguir una práctica espiritual, ya de por sí es espiritual. Porque todos somos producto del espíritu y todos vivimos en el espíritu, como veremos. Por tanto, no existe algo que se diga vida espiritual. Pero para entendernos, hablaremos de vida espiritual como la acción individual que cada uno de nosotros siente en un momento dado para dar respuesta a determinados procesos de su vida y a poder entender el sentido de la propia existencia, el sentido de la propia creación y el sentido de su propia vida. ¿Sí? Si no estamos en un mare magnum, en un maremoto caótico de cosas, y eso nos hace sufrir. Pero las cosas que más nos hacen sufrir son las que nos tocan directamente a nosotros. ¿Sí? Porque si soy una persona que toda la vida he tenido miedo, ¿sí? Si soy una persona que toda la vida ese miedo me ha condicionado de tal manera
que todo lo que he intentado es buscar una actividad profesional que me permita tener una seguridad económica para no quedarme sin dinero, porque tengo un terror enorme a la ruina o a quedarme sin dinero, por ejemplo, entonces ya podéis proyectar qué tipo de vida está teniendo esa persona. Estoy poniendo ejemplos al azar, ¿sí? Yo os he empezado hablando de mi propio proceso, de mi propio sufrimiento. Yo empecé a buscar en la vida espiritual porque yo estaba experimentando el sufrimiento y nada de lo que encontraba en el mercado y ninguna de las prácticas que yo hice a mí me calmaba ese dolor y ese sufrimiento, porque en el fondo ninguna de esas prácticas espirituales o ninguno de esos caminos espirituales me llevó a hacer un trabajo real, transpersonal y profundo conmigo mismo. Por tanto, imaginaros una persona, y claro, todo esto estaba previsto en mi plan de alma, ¿sí? Probablemente para que hoy, un día estuviese aquí, pudiese compartir esto con otros, ¿no? Que ese es mi tikkun. Pero imaginaros llevar 10 años buscando respuestas, buscando en lo espiritual, porque de alguna manera es lo que yo he mamado en mi casa y es lo que de alguna manera es lo que me llama, y darte cuenta 10 años después que todo el trabajo que has hecho en realidad no te ha liberado de esos miedos esenciales profundos que siguen dominando tu vida. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿De qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta de que en ese tipo de espiritualidad lo que he buscado es una evasión. Y si entonces yo he buscado consciente e inconscientemente una evasión, lo que se ha producido es una disociación. ¿Sí? Qué guay, qué espiritual soy, qué práctica más bonita hago, qué técnicas más maravillosas domino, pero en esencia, lo que tiene que ver conmigo, no lo he trabajado. ¿Sí? Entonces, claro, cuando llega este maestro a mi vida, cuando empieza a transmitirme esto que yo os voy a transmitir a vosotros, cuando me empieza a transmitir este conocimiento, para mí fue encontrar la luz. ¿Sí? Y yo no digo que esta es la verdad y este es el camino. Yo os estoy diciendo mi experiencia y lo que para mí supuso este camino. ¿Sí? Tanto es así que me sentí tan llamado, tan llamado a profundizar en esto hasta mis últimas fuerzas, que llegó un momento en que sentí que yo esto deseaba de corazón y de la manera más honesta posible compartirlo con otros. ¿Sí? Y eso es lo que llamaremos tikkun. ¿Sí? Ya vamos a ir trabajando con palabritas, la misión que cada uno de nosotros trae. ¿Sí? Entonces, sentí que esto lo tenía que compartir con otros, no porque me creyera más listo, más inteligente, más capaz, más guay y más iluminado que nadie, sino porque cada uno de nosotros tenemos una misión de vida y cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Sí? Y curiosamente, cuanto más me acercaba a mi propósito, más liberado me sentía, más liberado de mis miedos y de mis neurosis me sentía, y más completo y más despierto y más consciente se manifestaba mi realidad. ¿Sí? Nos vamos dando cuenta de que entonces las neurosis no están mal, los estados de sufrimiento no están mal, están ahí para ayudarnos, están ahí para ser los motores que nos empujen a hacernos la primera pregunta de calidad: ¿qué me pasa? Y que de ahí empecemos a tirar, pero nadie dijo que la experiencia nos dé las respuestas a corto plazo. Todo tiene un porqué, todo es un viaje iniciático. Todo lo que aparentemente parece que es un camino hacia el lado opuesto, hacia donde creemos que deberíamos ir, con el tiempo nos damos cuenta que si no hubiésemos hecho el viaje en lo opuesto, jamás habríamos alcanzado la revelación de lo que está en el contrario. ¿Sí? Y aquí ya introduzco el tema de dualidad o polaridad. ¿Sí? Todo se mueve en un principio de opuestos. Absolutamente todo en la creación, como veremos, se mueve en un principio de opuestos. Si no tengo la experiencia del negro, algo básico, ¿cómo podré apreciar lo que es el blanco? Es imposible. Entonces necesitamos habitar, existir
en una realidad dual precisamente para poder generar experiencia. Y entonces diríamos que el sufrimiento, por tanto, sería, por un lado, el estado de separación del yo, pero por otro lado, desde un punto de vista cabalístico, significa un estado necesario que todos necesitamos recorrer para encontrar la respuesta a nuestras propias verdades. ¿Sí? Y este es el primer principio psicoterapéutico. ¿Sí? El primer principio psicoterapéutico. Y todo esto, más todo lo que os voy a ir transmitiendo en este curso, es producto de la revelación. ¿Sí? Es decir, toda esta aplicación de todo este conocimiento y toda esta sabiduría que vosotros vais a recibir aquí, es producto de un linaje, como muy bien decía Jean-François, que es un linaje que probablemente ha ido transmitiéndose de maestro en maestro y que, de alguna manera, pues yo recibo, ¿sí? Pero no como... Pero yo no me... O sea, es decir, es importante, yo no me considero un maestro, ¿vale? Yo no soy ningún maestro. Y aquí me quiero presentar como uno que ha recorrido un caminito y que tiene mucha experiencia en algo y que ese caminito le ha llevado a una transformación brutal y que ha sentido la necesidad de comunicar esto a cuantos más posibles. ¿Sí? Nada más que eso, ¿vale? Y de lo que se trata es de que por afinidad y por frecuencia, como muy bien decía Jean-François, aquí estamos juntos para cada uno de vosotros despertar algo que vosotros necesitáis para seguir a la siguiente escena o al siguiente paso de vuestras vidas. ¿Sí? Entonces, por eso os decía desde el principio que todo lo que vosotros vais a redespertar dentro de vosotros mismos a través de este curso es algo que vosotros ya lleváis internamente. Por tanto, lo que vamos a experimentar es un proceso de revelación. ¿Sí? Vamos a trabajar con determinadas fuerzas espirituales. ¿Sí? Estoy así un poco, pero ya os explicaré cómo lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con determinadas fuerzas espirituales a las cuales nos vamos a liar. Necesitamos una alianza. ¿Sí? Cuando Jesús vino, hizo una alianza. ¿Vale? Con el hombre. Y entonces vino la era del amor, ¿no? ¿Por qué? Porque se unió lo espiritual con lo terrenal y toda la humanidad hizo ¡uf! Y dio un salto evolutivo. ¿Sí? Bien, pues nosotros si queremos trabajar con la Cábala, sería absurdo pensar que si vamos a trabajar a un nivel de revelación, vamos a poder trabajarlo desde el aspecto de nosotros mismos. ¿Sí? Necesitamos conectar con algo. Es decir, si Cábala significa revelación, que también significa recepción, también significa tradición, pero nosotros vamos a trabajar aquí con el concepto de revelación y recepción. Entonces significa que para yo poder alcanzar un estado de revelación, necesito un estado o una actitud de recepción. ¿Sí? Otras formas místicas hablarían, o también nosotros vamos a hablar de ello, de desarrollar una actitud yin, ¿sí? O de trabajar el aspecto femenino o receptivo. ¿Sí? Es decir, necesitamos desarrollar ese principio receptivo femenino, yin, para el cual aliarnos con determinadas fuerzas divinas, desarrollar esa actitud, que eso es algo que sí va a ser muy importante para trabajar con la Cábala, aquí y en donde sea, desarrollar esa actitud receptiva, porque todo lo que yo puedo llegar a ser solo puede ser revelado. ¿Sí? Bien. Ahora parece todo muy desordenado, la información, bla, 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 pero luego todo tendrá un orden, ¿vale? Os digo, ¿alguno de vosotros puede decidir tener fe? Pensarlo. Decidir, yo voy a decidir hoy tener fe. Sí. Sí, puedes decidirlo, ¿no? ¿Pero tienes más fe después de haberlo decidido? Esa es la teoría. No tengo fe. Voy a decidir tener más fe. Decido tener más fe. Coño, sigo sin tener fe. ¿Sí? ¿Vemos esto? O no me amo lo suficiente, no me quiero lo suficiente. Voy a decidir amarme más.
Lo decido. Me amo más. Me amo. ¿Sí? Coño. Sigo igual, no pasa nada. ¿Vemos esto? Ahora, si yo digo, no me amo, o no tengo fe, y no sé cómo tener fe, o no me amo y no sé cómo amarme, estoy aplicando un principio esencial para que se produzca alquimia en mí, que es un principio de aceptación y humildad. Si yo digo, no tengo fe y no sé cómo tener fe, estoy siendo honesto, estoy siendo auténtico, estoy siendo verdadero y al mismo tiempo estoy siendo humilde. ¿Sí? Y la humildad es el ingrediente esencial para que yo pueda desarrollar receptividad, receptividad o revelación. Porque no se trata de decir, bueno, voy a hacer un montón de cosas, un montón, para tener fe. Cuanta más hago, más me alejo. ¿Por qué no vamos por un camino más corto y más rápido, más auténtico? No tengo fe y no sé cómo tenerla. Necesito ayuda. Receptivo. ¿Sí? Recepción. Cábala. ¿Vemos esto? ¿Sí? De lo que se trata es de que comprendamos que todo lo que nosotros, o el principio o la revelación esencial básica que nos aporta la Cábala, y por eso la Cábala se está redespertando en todos los ámbitos, en todos los sitios, y se están manifestando de nuevo otra vez en el mundo, es que comprendamos que todo lo que podemos llegar a ser, todo el potencial que podemos llegar a ser, solo puede ser activado si nosotros desarrollamos esa capacidad de recepción, esa capacidad de revelación. Porque nuestro ser, que está dentro de nosotros, lo habéis oído hablar, hablaremos de esto, el yo soy, el alma, la esencia de lo que hay en cada uno de nosotros, está ahí llamando a la puerta, bom, 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 bom. Hola, soy tu yo soy tu verdad, soy tu paz interior. ¿Sí? Dice, sí. Espérate, es que yo creo que lo puedo hacer mejor que ti, que tengo una práctica y que tengo un camino que... Luego sí, eso ya hablamos. ¿Sí? Diríamos que sin darnos cuenta, porque aquí evidentemente todo el mundo quiere mejorar, pero sin darnos cuenta, como tenemos un patrón de ego tan estructurado, creemos que todo lo tenemos que construir nosotros y que todo lo tenemos que hacer nosotros. Y que nuestra propia libertad, nuestra propia liberación es algo que podemos llegar a controlar o dominar con una técnica. ¿Y que cuál es la técnica? ¿Cuál es la fórmula? ¿Sí? ¿Cómo lo domino? Dime la fórmula, dime la técnica, que la repito, que la hago y yo lo consigo. Y nos damos cuenta que a pesar de que ponemos todo nuestro interés y toda nuestra inteligencia y toda nuestra capacidad para poder aplicar esa técnica, seguimos sin tener fe. ¿Sí? Y entonces llega la Cábala. Y entonces, cuidado, y no tener fe significa no confiar en el proceso de la vida, por tanto tener miedo al futuro, por tanto tener miedo a, a desconfiar de la vida, a ser una persona insegura. Todo eso unido me puede llevar a procesos de insatisfacción vital, insatisfacción personal, no encontrar sentido a la vida, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Lo que os quiero decir es que el sufrimiento, producto de nuestras neurosis, por eso hablamos de psicoterapia, es el motor que nos está llevando a buscar las respuestas que nos van a liberar. Pero ¿cuáles son esas respuestas? ¿Cuáles son estas neurosis? ¿Cuáles son mis neurosis? ¿Qué temas he venido a trabajar yo? ¿Qué aspectos traigo o qué temas no trabajados o qué deudas o procesos kármicos no resueltos traigo de mi vida pasada? ¿Qué mochila traigo? Porque pensad que todos esos aspectos o todos esos aspectos de vuestra encrucijada kármica son el resultado de habernos o haber mantenido actitudes o enfoques de vida de nuestras vidas pasadas que han fomentado aspectos de nuestro propio ego y de nuestra propia sombra. Porque si yo soy una persona miedosa e insegura que no confío en el proceso de la vida, entonces yo sé que mi ego buscará el poder
en como sea el control, la necesidad de poder, la necesidad de manipular para acumular cosas, para acumular bienes, para conseguir seguridad. ¿Sí? Y entonces digo, ostras, si lo he conseguido una vez, también lo puedo aplicar a otros ámbitos de mi vida. Diríamos que al final nosotros con nuestros enfoques de vida hemos desarrollado actitudes que han comprometido nuestra evolución y eso ha hecho que además a un nivel mundano desarrollemos sombra. Por ejemplo, codicia, ambición desmedida, ¿sí? Búsqueda de control, ponerse máscaras y vivir una mentira o un personaje para ser aceptado por los demás, etc, etc, etc. Eso desarrolla sombra. ¿Es mala la sombra? La sombra no es buena ni es mala. Simplemente la sombra mantenida y la actitud de vida en donde yo he alimentado mi sombra ha comprometido mi evolución. Y ahora ha creado una encrucijada kármica. ¿Sí? Y entonces vengo a esta encarnación, ya lo vemos. O sea, a ver, igual que hay niños que a los 5 años ya saben tocar el piano, y dice, pues ¿cómo puede ser que este niño a los 5 años sabe tocar el piano? ¿Sí? Vemos que cualquier niño a una corta edad ya empieza a manifestar una serie de tendencias y una serie de actitudes y en un momento dado ya está programado en el plan de alma del niño, ocurre un acontecimiento que es como si yo me bajara de la nube todo el programa no resuelto en la vida pasada. Y ese niño ya está con su patrón de inseguridad, con su patrón de miedo, con su patrón X. El tema no está resuelto. ¿Sí? Y entonces yo en esta vida me he diseñado toda una serie de situaciones que me permitan volver a través de una serie de traumas y a través de los padres que me he elegido, a través de todo lo que me he programado, que me permitan volver a reactivar ese tema que no he resuelto. No lo he resuelto. Y mi alma necesita resolverlo para evolucionar. ¿Sí? Bien. Por eso sufro. Por eso necesitamos hacer un trabajo transpersonal. Por eso no me sirve hacer un camino espiritual que lo que me lleve es a una disociación de mí mismo o a refugiarme de mi propio proceso, porque me es más fácil disociarme y refugiarme en un rollo de ¿sí? Y no hacer un trabajo interno. Mola más, pero al final es más dramático. ¿Sí? Para el caminante, para nosotros que estamos caminando y lo que nosotros queremos realmente, y esto vais a ver que es muy lógico, ya veréis que en el fondo la cábala es trabaja desde un aspecto muy mágico y muy revelador, pero en el fondo todo lo que dice es muy lógico. Es muy lógico. Es decir, yo solo deseo vivir la verdad absoluta de lo que yo soy y que en mi vida se manifieste por completo la mejor versión de mí mismo y de mi plan de alma. Sea la que sea. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Entonces, todos hemos nacido con un tikkun, ¿no? Hemos venido a resolver... Tikkun sería el don, ¿sí? Aquello que se te da bien, o esa capacidad, o ese don que Dios te ha dado para que tú puedas manifestar al mundo, ¿sí? Eso sería la mejor versión de ti. Tu tikkun, luego sería tu encrucijada kármica. Vale, yo pensaba que el tikkun era mi karma. También, pero el tikkun diríamos que es la misión de vida, por así decirlo. Vale, entonces yo una vez que conozca mi tikkun, Sí. yo puedo cambiarlo. O sea, mi vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Muy buena pregunta. Porque claro, y ahora también me pregunto, entonces no existe el destino. Existe el destino absolutamente. Sí, pero por eso os digo que ahora estamos vomitando así las ideas a saco, pero ya verás como luego todo tendrá un orden. Sí, pero yo no puedo tener un orden, necesito soltar todo lo que va viniendo. Entonces, muy buena pregunta. ¿Sí? Repíteme la pregunta. Sí, hemos venido con un tikkun. Sí. Yo una vez que conozca ese tikkun, Sí. yo lo puedo cambiar y mi vida... Muy buena pregunta. Yo puedo manejar mis eventos. Muy buena pregunta. Y se está revelando. La respuesta se está revelando. ¿Sí? Primer ingrediente. ¿Sí? Para que eso ocurra, ¿sí? Hace falta que tú manifiestes revelación.
Porque si todas las respuestas están en ti y todo lo que tú deseas es que se revele la mejor versión de ti misma, y que todo, y empezamos a saber, porque la cábala nos lo va a explicar, que todas las respuestas están dentro de ti, yo necesito desarrollar mi receptividad. Primer ingrediente es la humildad, acepto que no tengo ni idea de cómo hacerlo, acepto que no sé hacerlo y acepto que no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo alcanzar? Acepto que no tengo ni idea de cómo alcanzar mi tikkun, acepto que no sé cuál es mi tikkun y acepto que no tengo ni idea de cómo alcanzarlo. Puedo conocer algo porque se me repiten situaciones, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, Sí. no sé, porque siempre doy con el mismo tipo de hombre o mujer, ¿vale? Ahí ya me hago una idea de cuál puede ser mi tikkun, ¿no? Sí. No, ahí te das cuenta de cuál, de qué temas, eso es un síntoma de qué aspectos de tu propia encrucijada kármica no estás resolviendo y por eso se repiten. ¿Sí? Entonces, una vez que lo conozca... Te diría que es muy buena pregunta, pero la pregunta se está revelando. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la enseñanza de este curso. ¿Sí? Que tú conozcas cuál es tu tikkun tiene que ver con una certeza que tú tienes que experimentar. ¿Sí? Y esa certeza es como... ¿En qué momento caerá la manzana madura del árbol? Pues cuando esté madura. ¿Sí? Y el árbol es un ente perfecto, que nace de una semilla perfecta, que no hace nada por sí mismo para crecer y sin embargo crece, se desarrolla, da frutos y de repente la fruta cae. Y el árbol en sí no ha hecho nada para alcanzar su madurez y dar frutos. Piénsalo. ¿Qué ha hecho el árbol por sí mismo para alcanzar ese estado? No tiene conciencia. No pensar. Ser. ¿Sí? Entonces, si el árbol es perfecto y se manifiesta perfecto y da frutos en su perfección, tú que eres perfecta en esencia, porque tu alma es perfecta, vas a dar frutos por ti misma, pero para eso necesitamos, entre otras cosas, la cábala. ¿Sí? Para poder integrar cómo eso se puede producir en ti. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, y hemos empezado con unos términos muy sencillos, a decir que cábala significa receptividad, recepción, y también significa revelación. Y hemos dicho que para que se produzca la revelación, yo necesito ser receptivo, o sea, desarrollar el aspecto yin, el aspecto femenino, abrirme a, estar abierto, estar dispuesto a permitir que. ¿Sí? Y eso va a tener una confrontación directa con mi mente, mi razón, el que controla. ¿Sí? Estamos en una dualidad. Entonces, lo que nos permite la cábala es comprender que nosotros vamos a poder desarrollar determinados enfoques, determinadas prácticas por las cuales nos vamos a liar con determinadas fuerzas que van a hacer que en nosotros se revele algo. Pero ¿qué es lo que podría revelarse en mí para que se produzca una alquimia real? Solo la única verdad que hay en mí que soy yo mismo. Yo mismo, con mi propio tikkun, con mi propio plan de alma, con mi propia verdad y con todo lo que yo soy. ¿Sí? Y en eso está también vivir mi tikkun o vivir la mejor versión de mi plan de alma, que tiene que ver con qué he venido yo a hacer este mundo. Y eso está en una línea del tiempo, en una línea de acontecimientos. Eso está en una línea de acontecimientos y esa línea de acontecimientos vibra en una determinada frecuencia, ¿sí? Pero en otra versión de tu plan de alma, ¿sí?, que tiene otra frecuencia, hay otra línea de acontecimientos. Y en esta línea de acontecimientos es una línea de acontecimientos en donde yo experimento un estado de sufrimiento continuo y activo. Pero en este estado de conciencia, en esta línea del tiempo, manifiesto revelación. La diferencia entre una y otra empieza con un pequeño cambio de enfoque.
que es lo que la Cábala nos quiere aportar, la revelación que la Cábala nos quiere aportar en estos momentos históricos. ¿Sí? Y el pequeño cambio de enfoque es aprender a comprender que todo lo que es ya existe, todo lo que yo soy o la mejor versión de mí ya está, ya es, y que todo ello puede ser manifestado en mí y a través de mí, pero primero tengo que aprender a desarrollar mi cambio de enfoque. Diríamos que si yo quiero alcanzar o yo quiero entenderlo todo, alcanzarlo todo, dominarlo todo, controlarlo todo, y cuando estoy en un estado de colapso o sufrimiento, lo que hago es disociarme, separarme o evadirme o buscar otros caminos, lo único que no estoy haciendo es mi trabajo interno. Y por eso sufrimos. Porque no estamos resolviendo la causa transpersonal profunda que está originando el problema. Por eso cuando llegó mi maestro y yo estaba en plena crisis y estaba tan perdido y viviendo esas situaciones de sufrimiento, y empecé a oír esto y empecé a escuchar esto, dije, ¡ah! Por fin, ¿sí? Porque aquí se hablaba de tomar responsabilidad, ¿sí? Es decir, tomar responsabilidad de uno no significa cargarse con una mochila de culpa y de agobio, sino tomar responsabilidad no significa más que estar dispuesto a aceptar la propia verdad interna, ¿sí? La que sea. De hecho, fijaros que lo que voy a hacer ahora es un acto absolutamente cabalístico. Luz divina, algunos lo pueden llamar Dios, Padre, Madre, lo que sea, pero luz divina, te pido humildemente que me ayudes a despertar en mí toda la mejor versión de mi propia verdad y de mi propio plan de alma. Esto es Cábala. Esta es la revelación que Dios quiere dar al hombre para que el hombre comprenda lo que es Dios y aprenda a tener una buena relación con ese concepto. Estamos peleados. Estamos peleados con el concepto Dios, estamos peleados con todos los conceptos que nos pueden llevar al estado de reencuentro y de paz y de realización con nosotros mismos. Y eso vamos a tener que trabajarlo. Porque si hablamos de Dios, decimos, ay, esto es como súper espiritual, hablamos, por ejemplo, hablamos de Cristo y digo, uy, no, esto es religioso. Tenemos todas unas cosas muy preconcebidas y no entendemos que Cristo es Krishna, por ejemplo, en el Bhagavad Gita. Krishna mola más. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? O si hablamos de Ganesh, ¿sí? En el hinduismo, Ganesh es el hijo de Shiva y Shakti. Y es el Cristo. ¿Sí? Ese nos mola más. Y tenemos un Ganesh con la trompita en casa, que le adoramos, ponemos los inciensos y está genial. Por eso os he dicho al principio que hablamos de lo mismo con diferentes nombres, pero que estamos disociados de determinadas cosas, cada uno lo llame como quiera, pero es muy importante poner cada nombre a cada cosa y poder reconciliarnos con todos esos aspectos de nosotros mismos, porque, por ejemplo, Cristo significa hijo. ¿Sí? Jesucristo es hijo. ¿Y qué sois vosotros? ¿Qué somos nosotros? Hijos. Entonces, ¿qué somos? Somos Cristos. Pero si yo estoy peleado con el concepto Cristo, entonces estoy peleado con lo que me puede llevar a mi liberación, a mi identidad. Y eso tenemos que exorcizarlo. Sí, tenemos que limpiarlo, tenemos que... Y entonces sacar el catolicismo de ahí, porque el cristianismo original, cuando se origina 300 años antes en las comunidades esenias en Palestina, ¿sí? Ahí no existía todavía una iglesia que se llama Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, quitemos todo eso. ¿Y qué es el cristianismo original? ¿Y qué son los esenios? ¿Quiénes son estos iniciados que trabajaban con ángeles y que trabajaban con un nivel de conciencia, hacían sanaciones espectaculares? ¿De dónde les venían todos esos conocimientos, todas esas capacidades? ¿Por qué Jesús ponía las manos y sanaba a un ciego, resucitaba a un muerto, andaba sobre las aguas? ¿De dónde creéis que viene todo eso? Esto es ciencia pura, ¿no?
Esto es pero lo que te quiero decir es que esto es nuestra tradición esencial. ¿Sí? ¿De dónde creéis que viene todo esto? Es decir, que todas esas capacidades que tenían y que hacían un montón de rituales, de bautismos, hacían comuniones con la Madre Tierra, trabajaban con los ángeles del cielo, los ángeles de la tierra, todo eso está en los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Traducidos por un autor que se llama Bordeaux-Sekely, no sé si lo conoces un poco, Óscar, a Sekely, y todas esas tradiciones están ahí. Es decir, no son cosas inventadas, transmitidas generación en generación, oralmente, que se puede perder, o 200 o 300 años después que alguien ha escrito. No, eso está en textos escritos en los propios rollos del Mar Muerto. ¿Sí? Cómo eran las tradiciones, las tradiciones esenias, cómo eran las tradiciones cristianas. ¿Sí? Está ahí. ¿De dónde creéis que manifestaban todas esas capacidades y todas esas fuerzas? De Dios. De lo divino. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Que todavía no lo hemos limpiado esto. Entonces, de lo divino. ¿Qué es trabajar con lo divino sino más que trabajar con la capacidad de ser humilde y entender que todo lo que yo puedo llegar a ser, todo el potencial que yo puedo llegar a ser, no puedo alcanzarlo por mí mismo con una técnica humana, sino que todo lo que puedo llegar a ser es producto de mi capacidad de recibir todo lo que hay dentro de mí. O sea, de ser receptivo, y para eso necesito aliarme con lo divino. Me da igual. Y entonces diría, vosotros sois divinos, ¿sí? Cada uno de nosotros sois divinos, todos somos divinos, porque todos tenemos un origen espiritual, todos tenemos espíritu, todos tenemos alma, todos tenemos nuestra alma está teniendo una experiencia en este cuerpo, por tanto todos tenemos un aspecto de divinidad. Entonces todo lo que yo puedo llegar a ser aquí puede manifestarse cuando yo soy receptivo de todo aquello que hay dentro de mí, pero para eso voy a aliarme con determinadas fuerzas para que eso pueda venir a mí. ¿Sí? Y para eso tenemos el principio de humildad, que es, acordaros, el principio de receptividad. Y para que se produzca revelación, tiene que haber receptividad. Si no hay receptividad, no hay revelación. Y para ser receptivo, tengo que ser humilde. Y dice, bueno, ¿y cómo soy humilde? Porque tampoco puedo decidir ser humilde. Ya lo hemos visto. Voy a decidir ser humilde. No puedo decidir ser humilde. ¿Cuándo uno es humilde? Cuando uno acepta esencialmente que por sí mismo, como hombre, en el mundo de la materia, tiene toda una serie de limitaciones. Pues si lo estoy viendo, estoy sufriendo como un perro. Me están pasando un montón de cosas que me hacen sentirme miedoso, inseguro, falto de confianza, con baja autoestima, insatisfecho, tengo crisis de todo tipo, enfermedades de todo tipo, o síntomas crónicos que me ocurren por todos los lados, ¿sí? Depresión, miedo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Son procesos que me hacen sufrir, que me tienen atado a un nivel de experiencia que no me permiten disfrutar, que no me permiten avanzar. Por tanto, acepto que soy un ser humano, acepto que soy imperfecto y acepto que no sé cómo salir de aquí. Ah, vale. Y entonces desde arriba dicen, uy, uno que se ha enterado. ¿Sí? Y ahora no es que me vuelva budista, ni me vuelva católico, ni me vuelva un dogmático de la fe musulmana, ni me vuelva nada, ningún rollo raro. ¿No? Deciros, la Cábala no es una filosofía, no es una religión, no es un dogma de fe, ni es una forma de fe, ni es una doctrina. No es ninguna de esas cosas. ¿Sí?
por eso me gustó tanto trabajar con ella. La cábala es revelación, es una experiencia que se manifiesta en el ámbito de la sabiduría interna, en el ámbito de la intuición, en el ámbito de la revelación. Pero para eso, y para experimentarla, necesitamos un enfoque nuevo. Y el enfoque nuevo es aceptar que por nosotros mismos, aunque tengamos todas las tecnologías más impresionantes del mundo, aunque nos creamos los más listos del mundo y tengamos la voluntad más férrea de aplicar las prácticas más impresionantes que hayamos conocido en el mundo, si no tenemos la luz de lo divino en nosotros, la luz del ser de nosotros mismos en nosotros, no tenemos nada. Como decía San Pablo, si no tenemos amor, no tenemos nada. Puedo mover montañas, puedo manejar técnicas mágicas brutales, pero si no tengo amor, no tengo luz, no tengo ser, no tengo nada. Porque aquí hemos venido a manifestar esto. Entonces decimos, receptividad, revelación, y hemos dicho, para que eso ocurra, hace falta humildad, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un principio, algo esotérico que todos habéis oído hablar, que es el Santo Grial. ¿Sí? Todo el mundo ha oído hablar del Santo Grial, ¿no? La búsqueda del Santo Grial. El Grial son muchas cosas, pero una de ellas es que es una copa, ¿sí?, en la que estuvo contenida la sangre de Cristo, ¿no? Aquí tenemos una lámina en la que está representado un grial. Este es un grial especial porque en él hay 10 piedras preciosas que representan las 10 sefirot, ¿sí?, la llama trina, ¿vale? Y al mismo tiempo es un árbol que hace referencia al árbol de la vida, y es una copa que está llena, y como está llena ¿de qué? Ahora veremos de qué está llena, ¿sí? Como está llena, está repleta de algo, que ahora veremos el qué, entonces manifiesta toda la belleza de todas sus piedras preciosas, que son todos sus atributos divinos y todas sus capacidades, ¿sí? Y ese es el estado en el que se está manifestando toda esa potencia de lo que significa el grial lleno. El grial significa esa actitud, ese enfoque nuevo que nos trae la revelación, que uno debe sentir internamente como algo que voluntariamente desea hacer. La práctica de la cábala nos lleva a movilizar internamente esa necesidad. Si uno no lo sienta, que no lo haga, porque esto no es un dogma, esto no es una doctrina, aquí no tenéis que seguir normas, o sea, aquí tenéis que experimentar qué os dice todo esto que nos llega, qué os dice a cada uno de vosotros. Es convertirnos en un contenedor. Tenemos la mente tan llena, estamos tan cargados de razones, que nuestro arquetipo no es el de un receptor, nuestro arquetipo es el de un ente que lo quiere alcanzar todo, que lo quiere dominar todo, que lo quiere controlar todo, y cuando no lo consigue se frustra y entra en estado de sufrimiento. Lo que nos explica el mito del Santo Grial, el arquetipo del Santo Grial, es que desarrollemos, o nos invita internamente a que cada uno desarrolle esa actitud receptiva para convertirse en un contenedor. ¿Para contener qué? Si yo tengo humildad, ya estoy construyendo mi contenedor. Para contener, un término que vamos a llamar gracia. La misma que manifestó Jesús cuando se encontró al ciego. Y el ciego dijo, sáname, sáname, boom, y de repente vio. ¿Sí? La misma que cualquier maestro de cualquier lugar del mundo manifiesta compasivamente frente a un discípulo cuando le entrega absolutamente todo y el discípulo recibe alquimia.
es la misma gracia. ¿Sí? La que resucita a los muertos, la que sana a los enfermos, la que te regala la fe. Fijaros, la que me devuelve la autoestima. La autoestima, ¿sí? Pero si llevo 10 años de psicoterapia y llevo trabajando, haciendo todo psicoanálisis y no. ¿Sí? Entonces, la Cábala nos dice, nos va a explicar, la Cábala os va a explicar la estructura, toda la tecnología espiritual que hay aquí detrás, ¿vale? Lo vamos a ver en detenimiento, pero en esencia nos dice que todo lo que yo puedo llegar a ser, toda la mejor versión de mí mismo, la que está en esta línea del tiempo, no en esa estoy sufriendo, ¿sí? En la que está en esta línea del tiempo, todo el potencial de lo que yo puedo llegar a ser pasa por comprender que en el estado de receptividad, en el estado de humildad, en el estado de revelación, yo puedo ser llenado por la gracia y la gracia despierta en mí las capacidades, la intuición, las certezas para decir por aquí, y presenta en mi camino todas las puertas para alcanzar esos estados que mi alma está queriendo caminar. ¿Se comprende esto? Al final el camino lo tengo que hacer yo, el trabajo lo tengo que hacer yo. Pero aquí el creador, vamos a llamarlo así, Dios, es que en Cábala tenemos que hablar del concepto Dios. Luego cada uno se lo mastique como cada uno quiera, ¿vale? Pero aquí la gracia o lo que recibimos es la amrita, que dicen los budistas, es la esencia de la alquimia. Es lo que va a hacer la alquimia, es lo que va a provocar la alquimia. Y para eso yo no necesito ser religioso, ni necesito practicar una doctrina, ni una filosofía, ni un dogma. Por eso la Cábala se está revelando como el paradigma que nos va a servir a toda la humanidad para hacer un cambio. Sí, en realidad la Cábala no es nada rariponcio ni nada inaccesible. Es algo que realmente siempre ha estado ahí y siempre ha estado a disposición del hombre. Lo que pasa que los hebreos, los judíos, han hecho un trabajo magnífico y espectacular y lo han desarrollado maravillosamente bien, pero no solo está circunscrito a su ámbito y a su mundo, y si no aprendes hebreo no puedes conectar con el poder de la Cábala. Eso no puede ser. Porque está muy bien que haya investigadores de la Cábala, haya quien quiera dedicar su vida a investigar la Torá o a descubrir secretos a través de la numerología y tal, pero hay gente como yo que a mí eso no me va. ¿Y qué pasa? ¿Que yo no puedo acceder al poder alquímico y transformador de la Cábala? No. Pero de alguna manera sí está como cifrado, con un cierto código. Todos los misterios se protegen a sí mismos. Absolutamente todos los misterios se protegen a sí mismos. Hasta que yo no manifiesto la vibración adecuada, no se me revela el misterio. Claro, porque si eso existe... Ese es el cifrado. Porque ahora estás viendo que todo se está acelerando, que está habiendo una dualidad cada vez más intensa en el planeta, que se está acelerando todo y diríamos que se está revelando con muchísimo más intensidad la luz, igual que se está manifestando con muchísima más intensidad la oscuridad. Los opuestos, las polaridades se están manifestando con mucha intensidad. Por eso yo digo en plan coña, digo dos cosas en plan coña. Bueno, sois divinos, ¿sí? Todos somos divinos. Y después, en estos momentos históricos, la gracia está de saldo. Diríamos que en estos momentos los entes divinos, ángeles, Dios, etc., todos los intercesores, ¿sí? Por ejemplo, la Virgen María es una intercesora, ¿sí? Es decir, todos los intercesores
Los avatares, los santos, los gurús de todo tipo, todos, ¿sí? Están manifestando mayores capacidades y mayor potencia de revelación porque existe un plan para poder llevar a la humanidad a un salto evolutivo. Y cada uno de nosotros formamos parte de lo que llamamos humanidad. ¿Sí? Y entonces también tenemos que entender que el sentido de nuestra existencia o el sentido de la existencia pasa porque nuestras almas en este momento histórico han decidido nacer en este plano, ¿sí? Y este momento histórico conlleva que se está produciendo una muerte muy profunda de todas las estructuras viejas, de todo lo antiguo, y se está manifestando y se está revelando una humanidad nueva. Y la potencia de revelación está siendo brutal, ¿sí? Y cada uno de nosotros estamos sintiendo por afinidad la necesidad de hacer un cambio, la necesidad de posicionarnos, de decir, bueno, yo no quiero seguir estando en un estado dormido, está saliendo toda la caca, toda la mierda, a todos los niveles, a nivel de política, todos los niveles, ¿sí? Pero fijaros que curiosamente Kim Jong-un quiere tirar una bomba, ¡boom! Y el misil hace ¡pum! ¡Pum! Raro, ¿no? ¿No parece raro eso? Hay protección. Pero hay doble propósito, colectivo e individual. Hay un doble propósito colectivo e individual, pero el individual siempre está unido al colectivo. Siempre. O sea, son complementarios. Son complementarios. Son complementarios. ¿Sí? Están, como iremos viendo, ya verás, todo forma parte de un uno, todo forma parte de una única unidad. ¿Sí? Perdona, sí, dime. ¿El tema del desdoblamiento del tiempo tiene algo que ver? El tema del desdoblamiento del tiempo... El tipo de terapia que hay. El tipo de terapia que hay. Sí, no la conozco bien, pero... Solo he leído o he escuchado un audio, pero me quiere sonar que... Es que ahí nos metemos en camisita de 11 varas, es decir, todo, tiene miga, ¿eh? No, tiene miga, y sobre todo lo que hace es que estamos tratando de integrar una serie de conceptos para sentar las bases, y esto nos puede... Entonces, no, era por saber si tenía algo de nexo, ¿no? Tiene que ver y no tiene que ver, no tiene exactamente, concretamente que ver con esta clase ahora mismo en este momento, ¿sí? ¿Vale? Bien. Entonces... Francisco, perdona, sí. repetir el concepto del Santo Grial con la gracia? Sí. Vamos a ver. Esto es un arquetipo, es un símbolo. Significa la capacidad de ser receptivo que hemos estado explicando aquí, que es la que produce revelación, y que para eso hace falta desarrollar o tomar una decisión propia, que es aceptación de mi limitación como ser humano, que por mucha tecnología que tenga y por muchas razones que tenga y por muchas capacidades que crea que tenga, sí, no puedo alcanzar la mejor versión de mí mismo si no es conectándome con la luz o conectándome con la fuerza de lo divino que hay en mí, y eso solo lo puedo alcanzar si yo desarrollo una actitud receptiva. Diríamos que la búsqueda del Santo Grial, eso que hemos oído en muchos sitios, no es más que desarrollar la capacidad para convertirnos en un contenedor. Si tú desarrollas la capacidad de convertirte en un contenedor, o más bien podemos decir, no sé cómo ser un contenedor, o sea, no soy un contenedor y no sé ser un contenedor. Podríamos empezar por ahí, ¿sí? Pero deseo fervientemente ser un contenedor. Y ya hemos dicho que para eso es acepto. En el momento que yo digo, acepto que no tengo fe y acepto como no tener fe, no nos damos cuenta que eso son dos afirmaciones que se neutralizan la una a la otra y la paradoja se resuelve. Y ya estás teniendo fe cuando dices eso. Nadie que no tuviera fe diría eso. Es una paradoja. Si yo digo, no me amo y no sé cómo amarme, ya me estoy amando. ¿Os dais cuenta de eso? Porque nadie que no se amara diría eso. Es una paradoja, es verdad y mentira a la vez. Es pensamiento cuántico. Pero en ese acto estoy desarrollando humildad. Y la humildad es la clave para convertirme en un contenedor.
Si yo digo, no tengo fe y no sé cómo desarrollar fe, es una paradoja, ya estoy teniendo fe, pero al mismo tiempo he desarrollado humildad. ¿Qué hace entonces la gracia? Automático, es automático. O sea, forma parte de la tecnología espiritual, vamos a decirlo así, o divina. Automáticamente soy llenado por la gracia. Porque mi deseo es tener fe. Pedid y se os dará. ¿Vemos esto? Pedid y se os dará. Deseo tener fe, pero no sé cómo tenerla. Y no puedo tomar la decisión de tener fe. Pero no tener fe me lleva a vivir un estado de angustia vital y emocional, personal, dramática. Pero no puedo decidir tener fe. Y psicoterapéuticamente, toda mi vida ha ido manifestándose de tal manera que tuve un padre que me abandonó a los 3 años, o que si estaba, nunca me dijo que me quería, un señor muy preocupado con sus problemas, que me transmitió un montón de inseguridad. Es como, o que no tuve padre, o que teniendo padre me hizo sentir siempre muy solo y muy abandonado y muy desamparado. Y eso me lo he programado yo, ¿para qué? Para manifestar inseguridad, falta de confianza, perder la fe. Esa es mi neurosis. Y esa es la neurosis que yo traigo en mi encrucijada kármica. Por eso me he programado esa situación. Mi neurosis es que no tengo fe, no confío. Y eso me lleva a un montón de situaciones problemáticas. ¿Cuál creéis que sería la misión de vida para esta persona? Si es lo contrario, desarrollar su vida espiritual, desarrollar su fe, abrirse a la fe. ¿Sí? Sería su encrucijada kármica, sería su proceso esotérico. ¿Sí? No tener fe es síntoma de que esta alma viene a despertar a la fe. Forma parte de su plan de alma. ¿Sí? Y su sombra es creer que él puede hacerlo mejor que Dios. Por eso está en esa encrucijada kármica. Por eso sufro. Porque consciente o inconscientemente creo que lo puedo hacer mejor que Dios. Y además creo que lo puedo hacer mejor que otros. No me doy cuenta de eso. ¿Me doy cuenta o no me doy cuenta? Me da igual si me doy cuenta o no me doy cuenta. Con lo que vais a trabajar aquí os vais a dar cuenta que ese es vuestro patrón. Pero si ese es mi patrón y esa es mi sombra, y la sombra me ha llevado al problema, entonces diríamos, mi misión consiste en abrirme a la fe, pero con un valor añadido, que el éxito no es solo alcanzar a Dios en mí o que Dios me alcance, el éxito es aprender a amar mi sombra. ¿Sí? Ese es el éxito. Porque si Dios nos ama incondicionalmente, a pesar de todo, ¿quiénes somos nosotros para no amarnos? Pero no sabemos hacerlo. Tampoco nos podemos fustigar por no saber hacerlo. Pero tú estás hablando ahí desde la fe. Sí, hablo de la fe como podría hablar de cualquier otro concepto. Cualquier otro concepto que nos preocupe. Parte de la premisa que Dios nos ama. Sí. Eso es tener fe en Dios. Parto de la premisa de que la Cábala nos revela que Dios nos ama. ¿Sí? La Cábala nos revela eso. Ahora yo puedo decir, no, yo con esto no juego. Siga a la siguiente casilla. No importa, aquí no tienes que creer nada. Solo tienes que creer lo que te dice tu certeza. Porque si estamos en una clase de Cábala, aquí se revelan muchas cosas y después dentro de ti ocurren las que ocurren. ¿Sí? Nada de lo que yo diga tiene un formato de dogma. ¿Sí? ¿Ok? La Cábala nos revela que Dios nos ha creado y que Dios nos ama. Vamos a decirlo así. Si yo estoy trabajando mi autoestima, ¿sí? Y yo quiero desarrollar mi autoestima, no es tanto que yo trate de intentar amarme, sino que trate de aceptar algo que la Cábala me va a revelar, que soy hijo de Dios y que Dios me ha creado perfecto, único y especial. Y cuando me ha creado con todo su interés, con todo su amor, con todo detalle,
y entonces yo estoy no amándome porque yo no me siento tan bello, inteligente, capaz, como un modelo que yo me he puesto. Cierto modelo que me he puesto. Nunca alcanzaré la autoestima porque nunca podré alcanzar ese modelo. La autoestima real, lo que se dice, el estado de autoestima, y yo siempre digo que la clave es la autoestima, es la aceptación que soy hijo de Dios. Porque esa es una revelación. ¿Sí? Es decir, es aceptación de mi, de mi propia naturaleza. Porque si yo lo que quiero es encontrar las respuestas a la verdad de lo que yo soy, entonces tendré que acercarme a algo que me manifieste revelación y yo diré, sí siento que existe un creador. No porque me diga alguien que existe un Dios, tú lo vas a creer. Tú tienes que sentirlo por ti misma. Y si no, no lo creas. Cree en como lo llaman los indios norteamericanos, el gran espíritu. ¿Sí? Lo llaman el gran espíritu, que está en el agua, está en el aire, está en la tierra, está en el fuego, está en los animales, en las plantas, una visión más chamánica. Genial, es lo mismo. Busca tu manera, o cada uno debe de encontrar su forma, la forma que más se ajuste a su necesidad. ¿Ok? Sí. A ver, una pregunta. Ya que estamos en la fase introductiva, Sí. definiendo un poco las metas. Sí, las bases. Las bases, también metas esas. Sí. Veo dos cosas y no consigo bien ponerlas en paralelo. Dispara. Nosotros vamos a vivir un proceso de 9 meses Sí. en el cual vamos a descubrir el poder de la Kabbalah como alquimia Sí. y transformación auténtica. Sí. Vale. Y después vamos a, entre comillas, proponer como terapeutas más o menos Ajá. a personas distintas que vendrían hacia nosotros, Sí. una sesión de 1 hora, hora y media, Ujú. en la cual estas personas no pueden pasar por este mismo proceso. No. Entonces, Pero ¿hacia dónde vamos en cuanto a yo entiendo el proceso Sí. nuestro, pero la meta... el curso te va a llevar a una profunda alquimia interior porque te va a llevar a un conocimiento muy profundo de tu propio proceso, ¿sí? Y sobre todo, además, a un despertar de la certeza de tu propio tikkun y de tu propio plan de alma. Cuando tú tengas esa transformación, puede que sientas la necesidad de hacer consultas a terceros, pero puede que no. No todas las personas que pasan por esta formación luego se dedican, muchos sí, muchas incluso profesionalmente, incluso trabajan más que yo, haciendo más cábalas que yo. O sea, que eso es lo que sienta cada uno. Lo que sí vas a dominar un método por el cual, a través de una serie de cálculos y a través de una serie de diagramas que tú vas a desarrollar y obtener, vas a aprender a interpretar esos diagramas y vas a aprender a interpretar esa información, pero no solo desde aquí. Eso solo va a ser un 10%. Es decir, es como un toma tierra. Nosotros vamos a desarrollar algo para tener un toma tierra para que la revelación se pueda manifestar. Es como un formato, es como que otros que han trabajado por delante de nosotros han desarrollado el aspecto simbólico o el aspecto arquetípico de cada uno de los conceptos que vamos a trabajar para poder anclar aquello en la materia. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Y vamos a aprender a hacerlo cada uno desde su propia visión o desde su propia capacidad receptiva. No existe una verdad absoluta. ¿Sí? La verdad es muy amplia. Tan amplia que a ti te vendrán un tipo de personas y a mí me vienen otro tipo de personas, a ella le vendrán otro tipo de personas y cada uno atraemos por afinidad las personas que realmente pueden recibir de nosotros algo que les sirva para su propia evolución. Y al mismo tiempo, ello es lo que tú necesitas para la tuya.
¿Por qué? Porque si estamos recibiendo una herramienta para poder servir a otros, es que también ha llegado el tiempo en nuestra vida que nuestra alma desea que aquello que hemos desarrollado nosotros lo podamos compartir con otros. Porque recuerda que dando es como se recibe y sanando es como uno es sanado. ¿Sí? Entonces diríamos que nosotros somos iniciados mientras buscamos, buscamos, pero llega un momento que el iniciado en su proceso de ascensión tiene que pasar al grado de maestro. Y evidentemente maestros hay muchos grados, pero el maestro es aquel que ha empezado a dar algo de sí. Necesito algo, una herramienta para poder canalizar aquello que en potencial está dentro de mí. Mi tikkun puede ser el Reiki, puede ser la kinesiología y ahora además también puede ser la herramienta que se llama psicoterapia cabalística. Para cada cosa su técnica. ¿Sí? Yo siempre digo, por mis frutos me conoceré. Yo no entendí ni comprendí mis propios frutos hasta que un día, no salí aquí, con mi primer grupo de Cábala, que fue hace 7 años, que de repente había 20 y tantas personas en clase, y hasta que empecé a hablar. No entendí todo el potencial que yo podía compartir hasta que no salí aquí. ¿Sí? Entonces necesitamos herramientas que nos ayuden a, igual que el tarotista usa las cartas de los arcanos para poder concretar algo que está ahí, ¿sí? Y también está ahí, ¿no? También lo trabajaremos pero desde la esencia, que trabajemos el tarot cabalístico o desde la simbología cabalística, ¿sí? Que es muy interesante. Entonces nosotros necesitamos una herramienta que nos permita canalizar lo que nosotros llevamos. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, voy tratando, pero esta persona que va a ir hacia nosotros, en 1 hora y media, ¿lo va a vivir ella como una psicoterapia? ¿Quién de por aquí hizo? Responderle. Bueno, responderlo. O sea, realmente... Hombre, luego descubres, eso te da una puerta para descubrir más cosas de ti. Sí, es una puerta. Sí, por así decirlo, tú has ido pasando por puertas y llegas a una puerta grande que esa te da opción a pasar a otro nivel más. Para mí, por lo menos, el estudio por eso. Primero, tener un acto de humildad y segundo, decir, quiero encontrar respuestas que hasta ahora no he encontrado y sé que esto me va a dar esa herramienta. ¿Y a ti concretamente? A mí era la primera vez que oía la palabra cábala y al principio, no entendía nada, ¿no? Pero según iba la sesión, me iba contando mi vida, iba contando qué es lo que yo tenía, que yo ya sabía pero que no entendía. Entonces fue curioso porque me dijo, voy a hablar a Laura dentro de 3 o 4 años. Estoy hablando a la Laura dentro de 3 o 4 años. Porque yo en ese momento no estaba, no entendía muchas cosas, no sabía lo que era cábala, pero es una puerta, ¿no? Lo que dice la compañera, es una puerta y que te dice cosas que tú ya sabes pero que no comprendes. Es muy revelador, fue muy revelador, quiero decir. Por un lado, la formación te va a llevar a un profundo cambio, a una profunda transformación y a un proceso de revelación, y por otro lado vas a tener una herramienta que tú vas a poderla desarrollar tanto cuanto tú sientas desarrollarla para poder ponerte al servicio de otros. Pero piensa que en el momento que tú utilices esa herramienta es algo que pasa a través de ti, que es un poco lo que pasa cuando hacemos Reiki, ¿no? O diferentes tipos de sanación, que de repente estás sanando a alguien y de repente dices, ostras, sé que es aquí y no sé por qué, pero sé que es aquí. Sí, Óscar. Óscar, dime. Yo creo que lo que François dice, yo creo que lo enfoca mal, a nivel de que si algún día quieres hacer algo con esto que aprendes, con una persona con la que va a estar delante de ti 1 hora, 1 hora y media, tú en esa hora y media
lo que tienes que tratar es de ayudar a esa persona en lo posible, no de transmitir todo lo que sabes porque es imposible. Claro. Si esa persona sí siente que es su camino y necesita más, necesitará más horas o más horas y media contigo o con quien sea. Hay personas que han venido a mi consulta 4 veces, ¿sí? Entonces, oye, ahora quiero desarrollar esto. Oye, vamos a desarrollar la numerología de esto. Bueno, todo depende de la necesidad o del nivel de profundización que cada uno quiera poner en su propio proceso. Eso. Pero es muy importante la comparación porque en realidad pasa a través de ti. A través de ti. Sí, hay veces que, bueno, tu cábala. O sea, ahora me estoy acordando de tu cábala. Sí, bueno, fue brutal. O sea, todo lo que pasó precisamente en la tuya, no estaba nada escrito, no estaba nada previsto y acabamos saliendo ahí fuegos artificiales, chispas y de todo. Entonces, quiere decir que claro, pero yo no sé lo que va a pasar. Yo me meto en una consulta con alguien y de repente ahí empieza a pasar lo que tiene que pasar. Y yo no puedo venir a un curso y empezar un curso con un guión estructurado. O sea, es que si no corto el canal, entonces yo empiezo y digo a bocajarro, ¿sí? Y pase lo que pase. A partir de ahí ya empezamos a estructurar, porque si no nos volvemos locos. Pero la introducción, lo que estamos haciendo ahora es introducir el tema para que nos vayamos familiarizando con qué vamos a trabajar, ¿sí? En realidad vamos a trabajar con algo que más o menos os estoy explicando, pero que mucho va a ser revelado. Y todavía no hemos hecho la conexión, o sea, todavía no voy a hacer luego una conexión para que veáis el cambio de energía y el cambio de vibración. Quiero hacer un apunte. Sí. Aún así, a mí por lo menos particularmente el estudio, yo me lo grabé y hay muchas veces que me lo tengo que poner, o sea, volver a escucharlo, porque es mucha información y digamos que una cosa es escucharlo y otra cosa es integrarlo en ti. Entonces una persona tampoco, entiendo, aunque tú le des más información, no lo va a integrar porque le des más información, sino porque le des la información que necesita en ese momento. En el momento en que tú te pongas y conectes, porque claro, faltan 9 meses, lo veréis que llega un momento que conectas, pling, y tú ya no eres tú. Y ahí empieza, empieza a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Y a veces no te das cuenta y llevas 3 horas hablando y dices, ostras, llevamos 3 horas hablando. Y ha salido de ahí de todo. Por cierto, es la 1:10, vamos a hacer un pequeño parón. Tenéis ahí 2 tipos de tés, pastitas y seguimos en 1/4 de hora, 20 minutos. ¿De acuerdo? Ok.